¡Oh, mierda! ¡Su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! Tengo que parar. ¡Ah! ¡Hostias! Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. En el anterior episodio, frontera Paraguay-Argentina, de las que me gustan, rapiditas, un puro trámite. Buenas. ¿Tengo que llevar aquí un papel o algo? Ya continuar. Muchas gracias. Qué fácil esta frontera. Pues ya estamos paseando por Argentina, concretamente hoy en Posadas. Al final la frontera no fue tanto caos como me imaginaba, fue bastante más facilita. El primer problema al entrar a un país, pues igual que en África, esto es general, conseguir una tarjeta de teléfono. La tengo, pero hay que registrarla con un pasaporte extranjero. Hay un problemilla. Segundo problema, esto es delicado, porque aquí hay 3 o 4, ya he perdido la cuenta. Está el dólar blue, el peso. O sea, dependiendo de cómo saques la pasta, te pueden pegar una hostia importante. La tarjeta no se puede utilizar porque te aplican el cambio real. El cambio real es un disparate. Hay que cambiar en casas de cambio. O, lo que estoy haciendo en esta ocasión, mandar dinero por Western Union. Y ahí sí que te aplican el cambio correcto. Creo. Vamos a ver si no la lío. Vamos a intentar conseguir pesos. Con la aplicación de Western Union es inmediato. O sea, tardas 1 minuto y medio en mandarte pasta. Lo importante, mirar primero que haya alguna oficina de Western Union cercana para hacer la transacción. Creo que está ahí el centro comercial. Vamos para allá. El envío de dinero funciona de la siguiente manera. Haces un envío de dinero con cargo a cualquiera de tus tarjetas, te presentas en cualquiera de sus oficinas con tu pasaporte y un número de referencia que te dan, y en cuestión de minutos tienes el dinero listo. Hasta luego, que tengas el día. Pues voy a tomar unos dineritos. Y aunque parece mucho, no es tanto. 2 fajos de billetes puede parecer mucho, pero son solo 200 euros. O sea, el equivalente más o menos redondeando es 1.000 pesos, 1 euro. 1.000 pesos, 1 euro. O sea que no es tan difícil, no me va a costar tanto trabajo hacer los cambios. O eso me parece a mí, porque este Blue Dollar cotiza como si estuviera en bolsa. Lo que hoy son 1.000 pesos, 1 euro, en cuestión de un mes pueden ser 1.400 pesos, 1 euro. Va a ser todo el mundo que le veo llegar a la ventanilla de Western Union va con una mochila. El dinero hay que llevarlo en mochila. Fajos de billetes, fajos de billetes. No hay billete más grande que ese. Ese es el billete más grande que hay. Posadas pertenece al estado de Misiones. Misiones se llaman misiones por todas las misiones jesuísticas que había por aquí. En total 30 misiones. Todas pertenecían inicialmente a Paraguay tras la guerra de la Triple Alianza. Las misiones quedaron repartidas por todas partes. Creo que en Paraguay quedaron solo 8 de las 30. El resto quedó repartidas entre Brasil y Argentina. Bueno, acabo de echar gasolina. El tanque de la Teneré lo lleno por 10-12 euros. Muy económica. Menos de 1 euro el litro. Pero no solo la gasolina, todo aquí es muy económico. El hotel 15 euros. Una cena, buena cena, de carne y con buen vino, 12-13 euros. Un almuerzo, 5-6 euros. Llenar el tanque de gasolina, 10 o 12 euros. Económico, Argentina. Es económico. Volvemos a lo que decíamos antes del tipo de cambio. Es económico dependiendo del cambio que te apliquen. ¡Oh, mierda! ¡Su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! Tengo que parar. ¡Ah! ¡Hostias! Me cago en una avispa. ¿Qué era? No sé qué bicho era. Me ha dejado aquí una buena guía, un clavado, su madre. No sé qué bicho era, me gustaría haber visto qué bicho era.
Joder. La película lo hacen y funciona, ¿no? Para sacarse el veneno. ¿Qué puta? ¿Qué bicho era ese? ¿Me ha hecho sangrito? Espero que no se me ponga la mano como una bota. Esperemos que no se me ponga la mano como una bota. ¿Dónde estás, hijo puta? ¿Sabes el aguijón ahí clavado? Y esos son los imprevistos que podemos tener a veces. Podemos ir pendientes de la lluvia, del viento, de la gasolina, de no sé qué, de no sé cuánto, y de buena primera te pica un bicho que a saber qué bicho es, que si es algo venenoso, que si es, pues no sé lo que será, qué bicho sería, no me ha dado tiempo a verlo. Llevo 60 o 70 kilómetros de lo mismo que me iba encontrando en Paraguay. Claro, estamos bordeando Paraguay. Ahí está el Paraná y detrás de Paraná está Paraguay. O sea, el Paraná es la frontera con... Es lo que divide la frontera. Mira, tenemos gasolina YPF. ¿Conocéis? ¿Os acordáis de YPF en España? Porque de ahí vendría Repsol YPF. Sobre el año 2000 se privatizó YPF y lo compró Repsol. Y sobre el 2012 hubo una expropiación. Echó a Repsol y dijo, a partir de ahora YPF pertenece a Argentina. Y Repsol quedó fuera de Argentina. A algún acuerdo económico llegarían. Y quién sabe, con el actual gobierno quizás vuelven a privatizarla de nuevo. Llevo un buen rato viendo carteles de comedor. Digo, ¿qué será comedor? Y he llegado a la gasolinera y he preguntado y me han dicho, comedor es un restaurante, pero más como de más baja categoría. No llega a la categoría de restaurante, pero es donde sueles encontrar comida típica, precios muy populares. Y digo, pues eso es lo que yo estoy buscando. Comida típica y precios populares. Eso es lo que yo quiero. Así que me estoy volviendo hacia un comedor que he visto por aquí, a ver si lo vuelvo a localizar para comer algo. Pues esto es el comedor, esto no es ni el restaurante, es una casa. Vamos a ver si me dan de comer aquí, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Posible comer? Muy buenas. Que aproveche. Al final encontré el sitio. ¿Eh? ¿Sí? ¿Puedo? ¿No empezaste todavía a comer? No. Ah, acabé de llegar. Da igual. Pues sí, yo creo que Argentina me va a gustar. Yo creo que sí. Apostaría que sí. Me encontré con dos señores ahí en la gasolinera que iban a comer casualmente al sitio que había visto yo en la carretera que me había llamado la atención, el comedor. Dice, sí, yo creo que nosotros vamos para allá. Digo, sí, pues a lo mejor yo también, pues a lo mejor nos vemos allí. Y efectivamente, hemos coincidido en el comedor. Hemos estado charlando sobre viajes en moto, porque además son bastante motoviajeros los dos, y además aficionados a la pesca. Al final me han invitado a comer, hemos estado hablando de viajes, hemos estado hablando de pesca. Yo no tengo ni idea de pesca, pero he aprendido cositas hoy. O sea que encantado de la vida. Creo que me va a gustar Argentina. De nuevo, hospitalidad a raudales. Qué bonito toda esta zona de Corrientes. Este es el estado de... No es Corrientes. O sea, el estado anterior era Misiones. La capital estaba en Posadas. Y así, este es el estado de Corrientes, que la capital es Corrientes. Corrientes está... A un lado tiene el río Paraná, lo delimita el río Paraná, y al otro lado el río Uruguay. Y no puedo dejar de enseñaros las imágenes que me regaló el río Paraná en mi siguiente provincia. Hoy no vamos a conducir mucho, nos vamos a quedar en San Francisco, creo que se llama, y no es San Francisco de California, es San Francisco a un pasito de Córdoba. Vamos a quedar a un pasito de Córdoba, de ahí saltamos a Mendoza y de ahí a Santiago de Chile. Como le digo a todo el mundo, estoy pasando
prácticamente todas estas ciudades de paso, porque la idea es visitar Argentina después de Ushuaia, ir subiendo y volver a pasar por aquí. Así que por eso estoy un poco de paso corriendo para intentar estar en Ushuaia el 31 de diciembre. Hoy paso de la provincia de Entre Ríos a la provincia de Córdoba. No, Samuel. Antes de Córdoba viene Santa Fe. Al final creo que me aprendo las provincias. Entonces tengo que cruzar el Paraná. Y me acabo de acordar de que alguien me ha dicho que el Paraná, ese río tan grande, que ya lo he mostrado visto desde arriba con el dron, esa exageración de río, la vamos a pasar por un túnel. ¿Quién habrá hecho esa obra de ingeniería? Aquí en Argentina no hay estados como en Brasil. Aquí en Argentina son provincias. Estoy dándole vueltas a la cabeza hoy, de que uno no todos los días se levanta por el lado de la cama por el que debiera, ¿sabes? Se le cruza un poco el cable. Esta mañana en la gasolinera llevo a echar gasolina y me dice, no, aquí solo coches, las motos todas por ahí. Digo, pero si están todas vacías, está todo el mundo, no, es que los coches y los motos son exactamente iguales. Y digo, bueno, nada, de los motos. Me doy la vuelta y dice, no, por aquí no puedes dar la vuelta, que por aquí va en la otra dirección. Digo, pero si la flecha del sol apunta para ese lado. No, eso ha cambiado, eso ya no vale así. Vale, damos la vuelta. Vamos a echar gasolina. No, se tiene que bajar de la moto para echar gasolina. Vale, me bajo de la moto para echar gasolina. No, tiene que apagar el móvil del GPS, que mientras reposa no puede estar el móvil encendido. Digo, no me lo puedo creer. Me bajo de la moto, apago el móvil, voy a comprar una botella de agua a la tienda. No, aquí no puede aparcar, tiene que ponerla allí afuera. Digo, afuera al sol con los 40 grados que están haciendo hoy y voy a dejar la moto. No, es que por aquí tiene que pasar coche. Digo, pero si está pasando un coche ahora mismo y cabe, es las normas. Digo, madre mía. Digo, me voy a buscar el agua en otro sitio. Que ya tengo el cupo de normas y de prohibiciones. Hoy lo he gastado en 15 minutos, he gastado mi cupo de... Espero que no se moleste los argentinos por decir esto, pero madre mía. Me recuerda a Camerún. O sea, los países que he visto con más normas y más reglas y más prohibiciones para todos son los que van peor. Y si Argentina está teniendo tantos problemas económicos, quizás tendría que resetear todas las normas y empezar a ponerlas de cero. Muchas veces tantas normas que unas se pisan con otras y eso, al final terminan entorpeciendo más que ayudando. Me he levantado por el lado izquierdo de la cama. Hay que pagar un peaje. Las motos no aparecen ahí en la lista. ¿Las motos pagan? ¿Las motos pagan aquí? Vale. ¿Perdón? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cuánto es? Ya, 200, te doy justo, así me tienes que dar cambio. Vale, muchas gracias. Bueno, pues sí, por motos pagan. El primer peaje que pago en Argentina será para la conservación del túnel. A ver, pequeñito, 2,4 kilómetros de túnel. Pequeñito. 2,4 kilómetros. O sea, aquí llevamos toneladas de agua encima del río Paraná. ¿Cómo harán eso? Qué curioso. Pudimos hacer las pirámides de Egipto. ¿Cómo no vamos a poder hacer un túnel por debajo del Paraná? Oh, claro. No, pues la ciudad de Santa Fe sí es grande de cojones. Joder, con Santa Fe. Mierda, ya la liado. No sabía. Me he distraído mirando el río. Voy mirando el río. No lo he hecho bien. Ole. Voy cruzando el río. Oh. Ferrocarril Nacional General Belgrano. Hay un montón de estaciones de ferrocarril que seguramente están ya cerradas, no funcionan, pero mantienen... Pero es que en Posadas había otra, en Asunción había otra. Y es algo parecido en España. En el pasado hubo un tiempo que había ferrocarriles y los quitaron todos. No sé por qué. Ya están las vías, ya están los trenes, ya están... A lo mejor la energía que se usaba entonces era muy costosa. Y daría más cuenta destruirlo todo y hacerlo de cero. Casi que adaptarlo. Pues aquí pasará igual. Es raro. Raro. Porque ya está hecho. Bueno, vamos a atravesar esta ciudad. Hay un exceso de lluvias por la zona. En el Amazonas hay sequía. O sea, se han movido las lluvias que deberían de haber caído en el Amazonas, se han movido para esta zona. Está el Amazonas que da pena verlo de seco. Y todo el agua que ha caído por aquí, por toda esta zona, desde Foz de Iguazú o desde la represa de Itapú, allí en la triple frontera de Paraguay, Argentina, Brasil,
pues ha caído mucha agua. Entre que al haber hecho la represa eso ya ha generado inundaciones en algunas zonas. Si a eso le sumamos que la represa ha tenido que abrir compuertas más de una y de dos y de tres veces porque está desbordada, pues está provocando inundaciones a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Ven? Todo eso está inundado. Por todas partes hay inundaciones. Pero kilómetros y kilómetros, hablo de 500, 600, 700 kilómetros más adelante. O sea, es mucha agua. Aunque algunas veces sí que me encuentro alguna tierra de cultivo sin inundar. Y es que de esto hay muchas tierras de cultivo en el camino. Sigo avanzando dirección Chile. Estoy ahí corriendo, porque tengo que estar en Santiago hasta el 12, que llega una amiga con cosas de España que le he pedido, entonces estaré en Santiago hasta el 12, o sea que voy muy rápido. Acabo de entrar a Mendoza. Quizás debería hacer una parada en Mendoza. En un grupo de motoristas ahí en la última gasolinera que paré, que de aquí es la zona más importante de los vinos argentinos muy buenos. Entonces quizás, aprovechando que voy con bastante tiempo, debería de intentar ir a ver alguna bodega o algo por aquí en Mendoza. Conocer un poquito por aquí por Mendoza. ¿Esto qué es ahora? Esto es nuevo. Ah, esto es un peaje. Pero los motos no pagan. ¿Moto? Las motos no pagan en algunos peajes. En un peaje le pregunté, digo, oye, ¿cómo se sabe los peajes que tengo que pagar y los que no? Y me dijeron, ¿esto qué es? Hay que pasar por aquí a la fuerza. Desinsectación. ¿Me van a pegar un fregado aquí? Se lleva durante el COVID, ¿no? Hostia. Me han echado, algo me han echado. No sé lo que me han echado, pero algo me han echado. Volviendo al tema de los peajes, ya me explicaron que los peajes provinciales no se pagan y los peajes estatales sí se pagan. Entonces tengo que andar preguntando porque hay unos que sí y unos que no. Pues como iba diciendo, sería interesante conocer el tema del vino aquí en Mendoza. Aquí en Argentina todo es mucho más barato y definitivamente he comprobado cuando me ha llovido fuerte y voy a pillar lluvia fuerte ahora en Chile. No llevo ropa de agua. Debería de intentar buscar algo de ropa para agua aquí en Mendoza, que me va a ser siempre más barato que en Chile. Ropa de agua y aceite. Me toca cambiar el aceite a la moto. Tengo que comprar aceite también aquí en Mendoza. Así que tengo que hacer varias gestiones, a ver cómo las voy apañando. Ahora sí, después de un montón de kilómetros atravesando Argentina de este a oeste, estamos en mi última gran ciudad antes de pasar a Chile, Mendoza. Esta zona sigue teniendo pinta, como todo lo anterior, de mucha agricultura, pero concretamente aquí hay viñedos. Eso que se ve ahí al frente, no sé si se ve o no se ve, es la cordillera de los Andes. Eso atraviesa de norte a sur un montón de kilómetros, separando Argentina y Chile. O sea, es lo que marca o delimita la frontera entre los dos países. La cordillera de los Andes. Y viñedos. Aquí viñedos, por aquí no se ve, pero hay muchos viñedos. Viñedos y bodegas. Y ese olor característico a vino que hay cuando pasas por las bodegas, que me encanta. Habrá que probar algún vinito en Mendoza, ¿no? Los Andes. Mañana vamos a atravesar los Andes, dirección Santiago de Chile. En Chile creo que pasa todo lo opuesto que ha pasado aquí en Argentina. Atravesar toda Argentina han sido, no sé, 1000, 2000, 3000 kilómetros, no sé cuántos han sido. Chile se atraviesan en un par de horas. Chile es muy estrechito. Es monstruoso. Seguro que he visto antes montañas igual de grandes o más grandes. Pero después de tantos días de llanura, tantos, o sea, desde que salí desde Río hasta que llegué a Foz, de Foz a Bonito, a Paraguay, todo Paraguay y toda Argentina hasta aquí, yo mucho tiempo con una llanura, montañas. Bueno, pues estamos en el centro de Mendoza. ¿Qué será este edificio tan pintoresco? Lo pone ahí claramente, el Banco Hipotecario Nacional. Pero tiene que tener historia esto, ¿no? ¿Y el banco? Pues sí tiene mucha historia Mendoza, que aunque fundada sobre el 1500, no tiene más de 200 años porque por un terremoto sobre el 1860, en el que murieron más de 10.000 personas, tuvieron que trasladar y reconstruir toda la ciudad.
Mendoza, una de las principales ciudades de Argentina con más de 1 millón de habitantes. Por supuesto, esto merece una segunda visita. En mi camino hacia el norte, volveremos a visitar esta ciudad. Pues estamos en el centro de Mendoza. Tiene pinta esto de ser la típica calle principal, el Gran Vía de aquí de Mendoza. Marchamos dirección Santiago de Chile, pero antes vamos a intentar encontrar el aceite. 4.200 y 4.800. El original suyo, semisintético, 10.40. Ese es 15.50. Siempre me formo unos alejos en la cabeza a la hora de elegir el aceite y es siempre lo mismo. 10.40, semisintético, Haso MA2, especificación SL. Y efectivamente es infinitamente más barato. Al final me encabezonaba en conseguir el aceite aquí antes de pasar a Chile. A ver si aquí lo conseguimos. Pero me está resultando imposible encontrarlo. Nada, no hay manera. Eso sí, valían 5 euros el litro cuando a mí normalmente me cuestan entre 10 y 15 euros el litro. Lo que pasa es que justo el que tenían aquí, el Castrol, me costaba, no llegaba a 5 euros. Y este, que es marca YPF, que es una marca argentina, pues igual sobre 5 euros, pero sin llegar a ser totalmente la especificación que necesita. Entonces digo, no, vamos a buscar un poco más. Sí, aquí es más económico, pero quizás encontrar un producto concreto es quizás más difícil. Voy a intentar localizarlo en Chile y ya os diré la diferencia de precio. Desistimos de buscar aceite, desistimos de buscar traje de agua, pero ¿cómo me voy a ir de Mendoza sin visitar una bodega de vinos? La verdad es que fue una visita un poco rápida e improvisada, pero siempre me parece muy interesante cuando te explican todo el proceso desde que reciben la uva, todos los depósitos por lo que va pasando, todos los cuidados que van teniendo, y cuando termina la visita te muestran el resultado final. Y es que Mendoza es uno de los principales productores de vino del mundo. Tenía que hacer esta visita. Aquí cabe mucho vino. Lo mejor de esta visita es que ahora nos van a dar vinitos a probar, ¿no? Porque está muy bien que nos expliquen todo el proceso de cómo se hace todo esto, pero si nos dan ahora un poquito de vino para probar, yo creo que lo vamos a entender todo mucho mejor. Lo que van a hacer es llevar la nariz ahora al profundo. Ganas de tomar. La verdad es que nunca he sido un entendido de vinos, pero puedo decir que este vino mendocino está muy rico. Hoy después del vino creo que nos cogemos la moto. Mañana primerísima hora arrancamos dirección Chile. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.